¿Qué tal? Buenas noches, Dios los bendiga. La verdad que es un placer poder compartir con ustedes, como todos los domingos, una noche más, la palabra de Dios, que tanto nos edifica, que tanto nos fortalece. En tiempos donde es necesaria una palabra de aliento, una palabra de alabanza, una palabra de fortaleza. Estamos muy contentos porque hoy pudimos compartir junto al hermano Miqueas un tiempo de adoración, de alabanza, un tiempo en donde pudimos volcar nuestros corazones a Dios y ser como un perfume de olor fragante delante de su presencia. Amén. Estamos muy contentos, los bendecimos desde aquí, desde Tierra del Fuego. Queremos mandar un saludo especial en esta hora a hombres y mujeres que están en distintas partes del país, aún en países distintos, en nuestra región también, al pastor Omar Alfredo Ferreira, a su familia, a sus nietos, sus hijas. Ellos están en Barranquera, ellos están trabajando arduamente en el ministerio, ellos están predicando la palabra de Cristo, son personas que tienen un compromiso genuino con el mensaje de salvación que predicamos, que está plasmado en las Escrituras y que queremos que a tu vida llegue ese mensaje de salvación. Queremos agradecer su vida, la vida del pastor Omar Alfredo Ferreira, la vida de su esposa, de sus hijas, de su nieto. Queremos agradecer la vida del pastor Juan. Este es un varón que está aquí en Ushuaia. Él siempre manda mensajes, él también está en el ministerio, en otra iglesia, en otra congregación. Él siempre nos manda palabra de aliento, palabra de fortaleza. Dios usa mucho a este hombre con sanidad, con liberación, con poder. Es un gran siervo de Dios, lo bendecimos desde aquí. Queremos orar también por el hermano Roberto y bendecir al hermano Roberto Sánchez. Es un hermano de Ecuador que está junto a su esposa trabajando en un lugar peligroso. Ellos están llevando el mensaje como misioneros de la iglesia, un mensaje de vida, un mensaje de salvación, aún poniendo sus vidas de por medio. Así que, hermano Roberto Sánchez, lo bendecimos desde aquí, desde Ushuaia. Estamos orando por ustedes para que el Señor en todo momento se manifieste, para que el Señor se glorifique en la vida de ustedes. Amén. 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 Queremos también saludar al pastor. El fin de semana pasado no predicamos aquí en la iglesia, sino que fuimos a visitar una iglesia. El pastor, si no me equivoco, el pastor José, pues una iglesia acá cerca de donde estamos nosotros. Fuimos invitados a ser parte de la congregación para escuchar su prédica. La verdad que les agradecemos mucho, hermano. Dios lo bendiga mucho. Es un varón que trabaja todo el día y aún así pone su tiempo para predicar el evangelio de salvación, y de verdad que es el único que hay. Porque a eso nos dedicamos, a predicar a Cristo. Salva, Cristo liberta y Cristo restaura. Amén. En Él hay salvación. Cristo es el único camino, la única verdad y la única vida. Amén. Quienes les habla, su hermano Sebastián Alegre, el hermano Miqueas Ferreira. Somos colaboradores de la iglesia, miembros de esta iglesia, Misión Ushuaia. Nuestro compromiso con Dios es poder llevar el mensaje de salvación. Hoy le compartí al hermano que a veces no sabemos qué decir o cómo predicar o qué darles a aquellos que nos van a estar escuchando, a aquellos que les predicamos. Y esto pasa porque no depende de nosotros, sino del Espíritu Santo, de lo que el Espíritu Santo ponga en nosotros. No es lo que tengamos para dar, sino lo que tengamos o lo que hayamos recibido de parte del Espíritu, para que tu vida sea transformada. Amén. Amén. Te saludamos desde aquí, desde Ushuaia. Dios te bendiga mucho. Vamos a estar orando por tu vida. Saludamos a toda la audiencia que nos va a ver en algún momento en las redes sociales, nos va a ver en las redes en TikTok o en Instagram o en Facebook o en YouTube. Los bendecimos, los saludamos desde aquí, desde Ushuaia. Son bienvenidos. Cuando quieran visitarnos, son más que bienvenidos. Amén. Antes del plato principal, como siempre, yo digo, antes del plato principal, el hermano Miqueas va a compartir una palabra que va a traer fortaleza a nuestras vidas, nos va a edificar. Me gusta poder escuchar lo que el Señor ha hecho a lo largo de la semana en su vida, así que le vamos a dar el lugar, el espacio al hermano Miqueas Ferreira. Amado, adelante, por favor. Paz del Señor. Paz, Dios te bendiga. Muy buenas noches.
Les saludo desde Tierra del Fuego, Misión Ushuaia. Es una noche de bendición poder estar acá presente, sabiendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se encuentran con nosotros. Amén. Estamos adorando sus nombres y con ello hace fiesta el Señor Jesús. Él dice, 2 o 3 están reunidos, ahí estaré yo. Y hoy estamos nosotros reunidos, pero no solo nosotros dos, los ángeles también están aquí con nosotros alabando su nombre. Amén. El nombre que Él dio en la cruz por su sacrificio y nos salvó a nosotros. Amén, aleluya. La palabra que le quiero compartir se encuentra en Salmos 90 y la leo así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Amén. Antes de que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelve al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como un día de ayer que pasó y que como una de las vigilias de la noche. Esta palabra nos dice que Él va a estar en todo momento con nosotros, pero si inclusive antes de la creación del mundo, Él ya estuvo con nosotros. Amén. Porque delante de Él somos menos que un día. Amén. El día para Él son como 1000 años y para nosotros, ¿qué somos? Un segundo. Amén. En esta palabra nos indica que Él va a estar en todo momento con nosotros. Amén. Con esta palabra, Sebastián. Damos inicio. Amén, amén, amén. Paz de Dios. Dios te bendiga. Sí. Amén. Amén. Pásame el mío, por favor. Amén. Tremenda palabra. La verdad que es un placer poder compartir el mensaje del Señor. Es una bendición poder compartir una palabra de aliento, una palabra de edificación, en donde el Espíritu Santo a través de la palabra misma nos fortalece, nos alienta. Qué bueno es saber que desde antes de que haya sido creado el mundo, estábamos en los pensamientos de Dios. O sea, que nosotros no somos la casualidad del pensamiento de nuestros padres o el error de nuestros padres, porque básicamente dice eso, sino que nosotros somos producto del pensamiento y del deseo que Dios tenía en su corazón. Amén. Porque eso es lo que dice el Salmo. Antes de la creación del mundo estábamos en Él. Él nos pensó, nos formó, no somos un accidente. No sos un accidente que alguien cometió y de repente naciste. No sos el que más rápido llegó al óvulo, como muchos quieran hacer, pero fuiste escogido por Dios. Amén. Desde antes de la creación del mundo. Fuimos escogidos por Dios desde antes de la creación del mundo. Amén. Qué tremendo, qué bendición poder recibir esta palabra, poder comer de ella y digerirla al punto de que esto se haga carne en nosotros. Amén. Hoy es una noche para mí especial. Hemos pasado, hoy hablaba con el hermano Miqueas, cuando tratamos de compartir, hemos pasado por cada uno de nosotros en su lugar de trabajo, en su casa. En la semana pasamos por situaciones difíciles, yo calculo que en tu vida también. Muchas veces has pasado por momentos difíciles, tormentas, por desiertos, por lugares en donde ha sido difícil permanecer o estar. Y después de esta semana que ha sido dura para mí, quiero compartirte algo que el Señor ha puesto en mi corazón, en lo que vine meditando, en lo que vine estudiando, leyendo, buscando información para poder ser instrumento en las manos de Dios y que el mensaje llegue lo más claro posible hasta tu vida. Amén. Hoy vamos a leer una palabra que va a ser de mucha edificación para tu vida y estoy 100% seguro de eso. Pero antes de empezar quiero hacer una pequeña introducción. A mí me gustan mucho los documentales de animales, los documentales de la vida marina y dedicándome a los documentales de la vida marina, veía el otro día a estos hombres que buscan ciertas especies de peces o crustáceos, cangrejos. Nosotros aquí en Ushuaia tenemos centolla, pero si bien se saca desde cerca la centolla, hay hombres que arriesgan su vida en alta mar por un sueldo y pasan días y meses en alta mar con la intempestad de las olas, del tiempo,
Y hace poco hoy de hecho veía cómo los barcos en medio de una tempestad del mar se hundían y eran prácticamente absorbidos por la braveza, por la bravura, por la tempestad que se levanta en el mar muchas veces. Estos hombres dedican su vida a buscar a algunos peces, crustáceos o lo que fuere que vayan a buscar al mar, por un sueldo, por estar mejor económicamente, y arriesgan todo. Y todo me refiero a que arriesgan su vida. Amén. Es tremendo pensar y meditar en esto, porque no muchas veces nos ponemos a pensar y no muchas veces entramos en razón de lo que significa estar en medio de un lugar ante una tormenta oscura en donde tu vida corre peligro. Hay muchas veces que leemos pasajes bíblicos y los tenemos como historias o lindos cuentos que nos cuentan en la iglesia, pero esta no es la intención. En nosotros no vas a encontrar personas que te cuenten un cuento, sino una verdad bíblica, una verdad escritural, algo que fue verdad, algo que es palpable y que posiblemente hoy lo estés pasando también vos. Amén. Haciendo esta pequeña introducción, hoy vamos a predicar bajo un tema que para mí fue un poco controversial, pero también que es un tema fuerte. Y el título de la prédica es así: la obediencia que atrae tormentas. Yo sé que es fuerte porque me vas a decir cómo que en la obediencia atrae tormentas. Y ahora te voy a contar que sí, obedecer muchas veces trae tormentas. Amén. Vamos a leer el pasaje en Mateos 14, 22, 33. Es un pasaje muy conocido, es un pasaje que se ha leído muchísimas veces, hay muchos predicadores que han predicado de él, tienen distintos puntos de vista, se puede sacar mucho jugo, mucha enseñanza de este pasaje. Pero el Señor, yo calculo que por todo lo que hemos vivido y por las pruebas que hemos pasado y las que estamos pasando, sigue usando estos pasajes que son palabra viva y alimento para nuestras vidas, para fortalecernos, para edificarnos. Y yo estoy seguro que este pasaje va a ser de bendición para tu vida. Yo estoy seguro que esta palabra va a traer un aliento nuevo, un renuevo en tu vida, va a traer fortaleza y te va a hacer ver las tormentas que muchas veces se levantan en tu vida como una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Amén. Vamos a leerlo así, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cito y dice así: Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedido de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó a la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis o no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Hasta aquí la palabra de Dios. Es un pasaje, como te decía, que se ha predicado mucho. Hay mucho que sacar, hay muchos puntos de vista, hay mucho que uno aprende a través de este pasaje. Podemos ver cómo Jesús despide a la multitud. Versículos antes había dado de comer a 5.000 personas
y obliga, hay una versión, creo que es en la versión que yo tengo de la quinta edición, que dice, obligó a sus discípulos a subir a la barca y los mandó a que cruzaran al otro lado. Yo te decía que hay obediencias, o como dice el título, la obediencia que atrae tormentas. Los discípulos, sin negarse, hicieron la voluntad de Cristo. Ellos suben a la barca y empiezan a ir al otro lado. Jesús despide a la multitud. Podemos ver en los primeros pasajes que Jesús se queda a orar y les permite alejarse de su presencia para que vayan al otro lado. Entonces, esta tormenta se desata en medio del mar. Y yo te contaba hoy que hay hombres que dedican su vida a la pesca en alta mar. Pero estos barcos son barcos muy grandes, que ante las inclemencias del mar y ante semejante mar quedan como nada. Imagínate una pequeña barca con 11 personas, 12 personas, en medio del mar, con vientos como estos. Qué tremendo es imaginarse esa situación, porque dice la palabra que los vientos les eran contrarios. ¿Amén? ¿Cuántas veces el Señor nos manda a hacer algo y de repente se levantan vientos contrarios en nuestras vidas? ¿Cuántas veces el Señor te dice, es tiempo de levantarte y predicar la palabra, es tiempo de que cruces al otro lado? Y es en ese momento en donde se levantan vientos contrarios. Es tremendo, porque déjame decirte que hay dos formas de que se levanten vientos en tu vida, o tormentas contra tu vida, por desobediencia o por obediencia. ¿Y por qué digo desobediencia? Si recordamos, todos conocemos el pasaje en donde en donde Jonás es instado por Dios a ir a predicar a Nínive y a decirle, a pregonar que Nínive va a ser destruida, y él no quiere ir. Eso se encuentra en Jonás 1:4. Dice que Dios le dice, quiero que vayas a predicar porque va a ser destruida Nínive, y Jonás no quiere saber nada. Él se va de la presencia, huye, tomó un barco y se va en medio de la mar. Y la palabra dice en Jonás, voy a citarlo, sin embargo, Jehová desató un viento violento sobre el mar, el cual creó tales condiciones de tormenta que el barco amenazaba romperse en pedazos. La desobediencia de Jonás de no querer ir a predicar la palabra, porque el mensaje era duro contra el Nínive, hizo que Dios levante vientos de tormentas y tormentas que azotaban el barco al punto de que el barco estaba a punto de romperse. Ese es un viento de tormenta por desobediencia. A diferencia del viento y de los vientos y de la tormenta que se levanta cuando Jesús les dice, vayan y crucen al otro lado. Muchas veces el Señor te va a mandar a hacer algo y van a haber vientos contrarios. Se van a levantar las tormentas. ¿Por qué? Porque las tinieblas saben que hay un propósito con tu vida al final del camino. Amén. Al final al llegar al otro lado, hay un propósito de Dios para con tu vida. Pero es necesario que subas a la barca y te alejes de la costa para que ese propósito se cumpla en tu vida. Esas tormentas que se levantan en tu vida, o se pueden levantar en tu vida por causa de la obediencia al Señor, son tormentas que van a fortalecer tu vida, no son para matarte, no son para quitarte del propósito de Dios, aunque eso vayan a intentar, sino el Señor permite estas tormentas para fortalecer tu vida. Fíjate que hay algo que es notorio, que a pesar de que el viento era contrario, la palabra describe que ellos ya se habían alejado. Yo saqué cálculos como unos 8 kilómetros de la costa, unos ciertos estadios, dice. Ahora, yo te pregunto, ¿cuántas veces se han levantado tormentas en tu vida y has bajado los brazos y dejaste de remar? ¿Cuántas veces los vientos contrarios te impidieron avanzar? Dice acá la palabra que ellos siguieron avanzando. El Señor te dice, no dejes de avanzar, no dejes de remar, no importa cuán grande sea el viento que se levanta contra tu vida.
No importa cuán grande sea la tormenta que se levante, sigue remando. Amén. Porque en obediencia a tu Dios, a nuestro Señor Jesucristo, es que tú estás cruzando al otro lado. Amén. Recordemos que estos hombres la mayoría de ellos eran pescadores, o sea que para ellos era normal que el viento se levante, pero dice que estaban con temor. Ahora a mí me impacta el hecho de que alejarse de Jesús y en obediencia a Él levantó esta tormenta. Para mí fue tremendo entender esto. ¿Cuántas veces por obedecer se han levantado tormentas y vos decís, pero no puede ser, ¿por qué me está yendo así? ¿O por qué me está pasando esto? ¿Por qué hay tantos vientos contrarios? Si el Señor me dijo que yo vaya a hacer esto. Hoy hay muchos que predican un evangelio que no es bíblico. Un evangelio de que todo está bien, de que todo es amor y paz. No te predican del pecado porque tienen miedo de que te alejes de la iglesia. El pecado es pecado, hermano. El otro día hablábamos en mi lugar de trabajo con un cliente que es un amigo también, y le decía, si estás en pecado, estás en pecado. Hay una tendencia hoy de llamar y de decir, Dios te ama a pesar de lo que sos. Perdón, hoy Dios te ama tal cual sos. Y esto implica que vos no cambies nunca, que el sacrificio de la cruz fue en vano. Dios no te ama tal cual sos, porque que Dios te ame tal cual sos significa que vos no vas a cambiar nunca, que te quedes así. Y eso no nos enseña la palabra. La palabra nos enseña que Dios nos ama a pesar de lo que somos. Que por eso murió Jesucristo en la cruz, para salvar tu vida y la mía. Amén. Por eso el sacrificio de la cruz cobra sentido para nosotros y nos hace hijos de Dios al aceptar a Cristo. Porque a pesar de que éramos pecadores, Él murió en la cruz por tu vida, por la mía y por las de ustedes. Entonces muchas veces te predican un evangelio liviano, un evangelio diluido, un evangelio en donde, como le decía al hermano hoy, como comida recalentada, copian, buscan, pegan y copian. Y eso no es el evangelio que nosotros predicamos ni el que Jesucristo quiere que se predique. Esto no se trata de hombres y mujeres, sino del poder de Dios para transformar vidas. Entonces, muchas veces en obediencia se van a levantar vientos contrarios porque hay un propósito de Dios para tu vida. Porque las tinieblas no quieren que avances, porque Dios, el enemigo, el Dios de este mundo, lo que va a hacer es buscar que te desconectes de la voluntad del Padre, de que dejes de remar. Pero el Señor dice en su palabra, no dejes de remar. No te sigue adelante, sigue esforzándote. De hecho, así dice en Josué 1, 6, 9, mira que yo te mando que te esfuerces y seas valiente. Amén. Esos discípulos, esos que estaban en la barca, esos hombres que estaban temerosos, a pesar del viento contrario, seguían remando. Que no desfallezcan tus fuerzas. Porque fíjate qué curioso, cuando Jesús se le aparece, es en la cuarta vigilia, si no me equivoco, y esta vigilia, según los romanos y los judíos de aquel tiempo, era la vigilia del amanecer. Era la última vigilia de todos, era la vigilia en donde estaba más cerca del amanecer que la noche, iba cambiando el color del cielo, y Jesucristo se aparece, caminando por las aguas a 12 personas que estaban atemorizadas. Y fíjate qué curioso esto. Ninguno reconoció a aquel que venía en las aguas. Ellos habían visto hacer milagros a Jesús. Antes, si no mal recuerdo, versículos antes había muerto Lázaro. Después la alimentación de los 5.000. Son mandados por él. Él llega en la cuarta vigilia y ninguno reconoce a Jesucristo. Y yo decía, ¿cómo es posible que no te reconozcan? Estaban con vos, comían con vos. ¿Cómo es posible? Ellos creyeron que era un fantasma. Yo no llego a dimensionar la magnitud que pudo haber sido esa tormenta
para no reconocer el rostro o la silueta de una persona. Pero fíjate esto, ellos tampoco esperaban a Jesús. Y la pregunta es esta, en medio de tu tormenta y en medio de los vientos contrarios, ¿estás esperando a Jesús en tu vida? ¿Estás esperando a aquel que te mandó a cruzar al otro lado? ¿O simplemente has puesto tu mirada en las tormentas y en los vientos contrarios? Ellos no esperaban a Jesús, por eso no lo reconocieron. Y fíjate que él dice, no dice soy yo Jesús, sino soy yo soy. Y este yo soy no es cualquier yo soy, soy Dios. Y Pedro dice, Señor, si eres Dios, déjame ir contigo. Y él le dice, vení. Ahora, mucho se ha hablado de Pedro, saliendo de la barca. Muchas veces nos predicaron de él apartando sus ojos de Jesucristo, y esto es válido porque muchas veces en medio de la tormenta nosotros apartamos la vista de Jesús. ¿Cuántas veces apartaste la vista de Jesús? ¿Cuántas veces cambiamos nuestra visión y nos enfocamos en los sentimientos, en las emociones? Porque la tormenta puede ser sentimientos y emociones que están gobernando tu vida, como me ha pasado la semana pasada a mí. Pedro salió de la barca y pudo caminar hacia el yo soy, hacia el Dios de poder. ¿Amén? Amén. Pero en cierto punto, en determinado momento, cambió su mirada y puso sus ojos en la tormenta. ¿Dónde están tus ojos hoy? ¿Tus ojos están puestos en la tormenta o en aquel que calma la tormenta? ¿Tus ojos están puestos en Jesucristo o están en la tormenta? Cuenta la historia que Pedro termina cayendo y ahogándose. Y sin embargo Jesucristo estira su mano y lo recibe. Fíjate que no debe haber mucha distancia, porque para hacer a una persona, ¿qué tan lejos estaba Pedro de Jesús? ¿Qué tan cerca está Jesús de tu vida que aún así has puesto tu mirada en la tormenta? Porque Pedro y Jesús estaban uno al lado del otro básicamente. No tenían 5 kilómetros de distancia y Jesús salió corriendo a alzarlo. Dice que él le tiró su mano, asió de él y lo levantó. El Señor dice así, que aunque hayas dudado, hombre de poca fe, Él te levanta del medio de las aguas. Que no hay tormenta que te aparte de su presencia, aunque hayas cambiado la dirección de tus ojos. Amén. Ahora, muchos se enfocan en la poca fe de Pedro, pero fíjate algo. Pedro fue el único que tuvo fe para salir de la barca. Su poca fe le fue suficiente para caminar en lo sobrenatural de Dios. Yo te pregunto, ¿cuánta fe es la que tenés para caminar en el poder y en lo sobrenatural de Dios? Porque todos nos enfocamos en la poca fe que tuvo Pedro. Pero fue el único. Un hombre duro y tosco, que con poca fe salió de la barca a caminar hacia aquel que lo llamaba, hacia Dios, el Dios de poder. Amén. No te enfoques en la poca fe que tuvo Pedro, sino que esa poca fe fue suficiente para salir de la comodidad de la barca. Los otros discípulos no tuvieron ni siquiera fe para salir de la barca. Y la pregunta es esta: ¿estás cómodo dentro de la barca? Porque aunque salgas de ella, o aun cuando salgas de esa barca teniendo poca fe, vas a estar cerca de aquel que te ha llamado. Amén. Es tremendo poder entender cómo muchas veces nos enfocamos en distintos puntos, en este caso en la poca fe de Pedro, en que él se cayó, estuvo a punto de ahogarse. Yo no me lo imagino a Jesucristo diciéndole, hijo del diablo, porque no tuviste fe te caíste. Y le aplastaban, ahora quédate dentro del agua un par de 15, 20 minutos, porque hoy hay muchos que desde los púlpitos son así,
Desde los púlpitos son así. Hijo del diablo, no, vos pecaste, está al agua. Quédate ahí hasta que se me ocurra a mí sacarte. Jesucristo no hizo eso. Ahí te das cuenta la diferencia del evangelio que nosotros predicamos, del Dios de amor al que nosotros predicamos y de lo que realmente significa amor en Cristo. Porque Él no esperó que Él entendiera que había corrido la mirada. Él lo levantó y después le dijo, ¿dudaste, Pedro? Yo me lo imagino y a veces no llego a dimensionar lo que habrá sido, porque Pedro no habrá sido chiquitito, primero. ¿Qué tanta fuerza habrá hecho Jesús para levantarlo a Pedro del agua? ¡Dale, salí de ahí! ¿Te imaginas? Y yo lo hubiese hundido un poquito más para ver si entendía, pero sin embargo él no. Y ese es el evangelio que nosotros predicamos. Es un evangelio de poder, es un Dios de amor, es un Dios genuino, es un Dios real, que a pesar de que tropieces estando cerca de Él, y que tu poca fe haya sido, o que la fe que has tenido haya sido poca, y te hayas tropezado, dice su palabra que abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo nuestro Señor, quien boga por nosotros. Amén. Él es quien te va a levantar de en medio de las aguas. Es tremendo ver cómo cuando Él sube a la barca, los vientos se amainan, como la tempestad disminuye. Y la pregunta es esta, iglesia: ¿está Jesucristo en la barca? ¿Está Jesucristo en la barca de tu vida? Las tormentas que se han levantado por obediencia al Señor son con un propósito, pero Él está en tu vida, ¿lo estás esperando en medio de la tormenta? ¿Estás esperando al Señor en medio de la tormenta? ¿Has dejado de remar en medio de la tormenta? Yo te digo esto, el Señor te dice así: sigue remando, esfuérzate, que todavía no es tu fin. Sigue adelante, sigue, porque en medio de tu tormenta, en medio de esa tormenta que se ha levantado por obediencia a Dios, Jesucristo va a llegar y va a calmar los vientos contrarios que quieren impedir que llegues al otro lado, que quieren impedir que el propósito de Dios en tu vida se cumpla. Amén. Él llegó a la barca, entró a la barca y se hizo la bonanza. Los discípulos dice que adoraron y dieron gracias diciendo: realmente eres hijo de Dios. Sus ojos no habían sido abiertos anteriormente. Con 2 panes y 2 peces dio de comer a más de 5.000 personas y ellos no pudieron entender ese milagro. Ahora mi pregunta es: ¿cuál es el Dios al que le servimos? ¿Es Jesucristo el Dios de tu vida aún en medio de la tormenta? ¿Le has dado el control de tu vida? ¿O te has quedado solamente en la barca sin remar, sin esforzarte por miedo a lo que fuera que vaya a pasar? Yo te decía que hay 2 tipos de tormentas que se pueden levantar en tu vida: por desobediencia o por obediencia. Aunque haya sido por desobediencia, si te arrepentís, dice que el Señor te escucha, porque lo escuchó aún a Jonás desde lo más profundo del vientre del pez. Y fíjate que lo llevó al destino que tenía que ir. No es que lo tiró en el medio del mar y dijo: bueno, te vomito acá y remá y fíjate cómo podés llegar. Eso haría el hombre, pero Dios no. Dios escuchó el clamor de ese hombre que había pecado, que no quería predicar el evangelio a Nínive para que se arrepintiera, porque sabía la misericordia que hay en Dios. Dice que delante del trono de gracia va la misericordia de Dios. Delante de la justicia de Dios va su misericordia. Dios es un Dios justo, pero también un Dios de misericordia, porque si no, vos y yo no estaríamos escuchando el mensaje de salvación. Ya hubiésemos pagado el precio antes. Y sin embargo, el sacrificio de la cruz nos permite tener acceso ilimitado, de forma gratuita,
al trono de gracia. Amén. Aún en medio del pez, en medio yo no me quiero imaginar en cómo habrá sido estar en medio de jugos gástricos, peces digeridos, inmundicia, porque ese hombre no estaba sequito así como estoy yo. No es que dijo, Señor, me comió el pez, ¿qué onda? No, él entendió que había muerto básicamente, cubierto de inmundicia, de mugre, de peces, de pudrición, 3 días. Y esto es un reflejo de lo que Jesucristo iba a hacer cuando iba a morir y resucitar al tercer día, porque fueron 3 días en el pez, los mismos 3 días que Jesucristo descendió al infierno. Amén. Sin embargo, él clamó, Jonás clamó, y Dios oyó su voz. Yo una vez te dije que vos podés ofrendar y diezmar, podés cantar bonito, pero si estás en pecado, Dios no escucha esa oración y no toma de forma buena o no acepta. No, a ver, Dios no está jugando primero a ser Dios. Dios es Dios, no improvisa. Nosotros podemos improvisar al predicar, pero Dios no improvisa. Amén. Y Él conoce la intención del corazón y sabe que si estás dando de buena manera o no estás dando de buena manera. Ahora, vos podés estar dándolo toda tu casa para Dios y estar en pecado y Dios no la recibe, porque no es olor fragante. Amén. La única voz que va a escuchar el Señor es la de tu arrepentimiento. Por eso dice la palabra, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Y reconocer que hemos pecado y reconocer que no somos nada sin Él es humillarnos delante de su mano. Amén. Ahora, volviendo al tema. Si la tormenta que se ha levantado en tu vida es por desobediencia, clama al Señor. Porque dice su palabra, si no me equivoco, en el Salmo 28. Lo voy a buscar. El Salmo 10, 20, el Salmo 28, 28, dice así. Roca mía, no guardes silencio para conmigo, no sea que te desatiendas de mí y llegues a ser semejante a los que bajan al sepulcro. Oye la voz de mis súplicas cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia el lugar santísimo en tu santuario. No me arrastres junto a los impíos con los que hacen iniquidad, los cuales hablan de paz con su prójimo, mientras albergan el mal en sus corazones. Dios no rechaza a aquel que se ha equivocado. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Si la tormenta que se ha levantado en tu vida en este tiempo es por desobediencia, como la que se levantó en Jonás, clama al Señor. Pídele perdón ahí a donde estás. Y Él es bueno y fiel para perdonar tus pecados, para limpiarte. Porque dice su palabra que si tus pecados son como la grana, vendríamos a ser limpios como blanca nieve, blanca lana. Amén. Clama, porque esa tormenta se desvanecerá cuando clames y pidas perdón al Señor. Pero si la tormenta que se ha levantado sobre tu vida es por obediencia, sigue remando. Porque te aseguro que no estás solo, que el propósito que Dios tiene con tu vida se va a cumplir, porque Él va a llegar hasta ti, aunque tú no lo esperes. Sigue remando, aunque tu fe sea poca para caminar, esa fe fue suficiente para caminar en el poder sobrenatural de Dios y acercarse a Cristo. Amén. No pongas tu mirada en la tormenta, porque te vas a ahogar y aunque hayas caído en medio de la tormenta, Él te va a levantar. Él va a hacer de ti y te va a sacar del medio de las aguas. Amén. En conclusión, iglesia, sigue remando. Yo anoté algo como conclusión para terminar y espero que sea de bendición para tu vida como toda esta predica. La reflexión es esta. Es posible que al obedecer a Jesús se levanten vientos contrarios que quieran impedir que llegues al otro lado. La tempestad quizás sea fuerte y la noche oscura, pero sigue remando.
Sigue en medio, sigue esforzándote, aunque no esperes a Jesucristo que llegue a tu vida. Él llegará en medio de la tormenta, aunque no lo estés esperando. Y entrará a tu barca, aunque te hayas tropezado y estés a punto de ahogarte. Él te levantará e irán a puerto seguro para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Yo estoy seguro que esta palabra va a ser de bendición para tu vida. Quiero invitarte, animarte, que si no conoces a Cristo, si nunca escuchaste de Cristo, y si quieres hoy ser parte de los hijos de Dios, porque la palabra dice que a los que creen en Jesucristo como Señor y Salvador les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Si no conocías a Cristo, si nunca te predicaron a Cristo, si no sabes cómo aceptar a Cristo en tu corazón, Él dice que solamente confieses tus pecados. He pecado, Señor, contra ti. Hagamos una oración juntos. Señor Jesús, en esta hora, Dios mío, he escuchado tu palabra y vengo a ti con un corazón contrito y humillado. Te doy gracias por la prédica, te doy gracias por esta palabra. Yo me arrepiento de mis pecados, Señor. Acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Yo creo, Señor, que tú has muerto en la cruz, has resucitado de los muertos al tercer día, que venciste a las potestades y a las tinieblas en medio de la cruz, por el sacrificio de la cruz, que esa sangre derramada en la cruz del Calvario me limpia y me lava de todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga. Saludos desde Ushuaia. Gracias por estar ahí. Dios te bendice. Amén y amén.